¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, gusto de saludarlos, bienvenidos a otra edición del 30 Te Ayuda, correspondiente a hoy día miércoles 13 de abril. ¿Por qué miro el teléfono? Para mirar el calendario, porque honestamente de repente ya como que me pierdo, no sé en qué día estoy, si es lunes, martes o miércoles, especialmente cuando son semanas cortas, como que uno tiende a desorientarse. Por eso estaba mirando el teléfono, no creía que es por otra cosa. Hoy día vamos a conversar de un tema que es bien complejo para muchas personas, para mí también, lo reconozco, y que es el cambio en cuanto a la forma en que se está tratando de controlar la pandemia, ¿no? Las modificaciones que se realizan, el plan paso a paso al que el día martes 5 de abril ya se dio a conocer y que entre otros aspectos señala que mañana habría un cambio que podría ser radical después de 2 años. ¿Cómo enfrentamos esta nueva etapa? ¿Cómo entendemos el control de la pandemia? ¿Cómo entendemos esta modificación al plan paso a paso? Bueno, son una serie de preguntas que yo creo que usted y yo y todos tenemos y que vamos a tratar de que puedan quedar de la mejor manera aclaradas, pero no por mí, sino que por un experto, que es nada menos que el director de salud estudiantil de la Universidad de Talca, a quien presentaremos dentro de un segundo posterior a presentarles esta nota introductoria del tema que hoy día nos convoca en el 30 Te Ayuda. Las nuevas etapas del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso se han determinado en base a criterios sanitarios y de prevención, tales como circulación comunitaria del virus, impacto en las redes asistenciales, así como la posibilidad de enfermedad grave o fallecimiento de las personas contagiadas. Estas modificaciones se hacen cargo de medidas como los diferentes aforos máximos para eventos masivos, los cuales consideran criterios de aglomeración y distancia posible, y el uso de mascarillas y su flexibilización. Sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla, por eso la estamos usando en este minuto, porque se ha comprobado, ¿no es cierto?, que es una barrera principal para la transmisión del virus, una de las barreras principales, pero sí implica que en lugares abiertos, donde nos permite estar a distancia de más de 1 metro de las personas, sí vamos a poder dejar de usarla. Algunos expertos manifiestan su visión respecto a esta medida, que para ellos puede ser algo precipitado. Cercano al 70% de la población encuestada señaló que no era hoy una muy buena medida para quitar las mascarillas. Si sumamos a eso, recordemos que estamos a las puertas del invierno, donde va a llegar una gran cantidad de enfermedades del tracto respiratorio que no estaban presentes antes y por lo tanto no se sabe si van a atacar con más fuerza. La ciudadanía tiene opiniones divididas respecto a esta medida que desde hace semanas estuvo sonando en algunos puntos del país. Una excelente noticia, para mí una excelente noticia, porque creo yo que esta cosa cuando uno, por ejemplo, anda, por ejemplo yo mismo aquí rápido así, se agita y necesita aire, por lo tanto para mí ojalá ya volvieran a eliminar. Sí, me parece un poco bien porque igual yo creo que esto ya nos tiene como a todos un poquito saturados por el tema. Claro, y con la calor igual incómodo andar con ella. Me gusta la idea, porque todavía estamos en pandemia y es peligroso. ¿Qué le parece que hay poco control? Poco control, muy poco control. Si usted mismo ve ahora en la calle, mucha gente anda sin mascarilla y todavía no ha llegado al plazo y seguimos contagiándonos. Así que no me gusta la idea. Todas estas medidas contempladas en el nuevo plan contra el COVID-19 comenzarán a regir el 14 de abril desde las 5 de la madrugada. Una nota que nos explicaba de alguna manera las dudas que tiene la población y que también las tenemos nosotros como parte de ella respecto a las modificaciones de este plan paso a paso, que en razón a lo que ya hemos vivido durante 2 años cambia el nombre, el eslogan. Nos seguimos cuidando, se agrega al nombre inicial de este plan, con el cual hemos convivido durante ya 2 años y de alguna manera hemos aprendido a entenderlo y también, por supuesto, a adaptarnos a lo que eso nos obliga. Hoy día esto cambia un poco o mucho, no sé. Eso lo vamos a conversar con don Daniel Jiménez,
que es nada menos que el director de salud estudiantil de la Universidad de Talca. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación aquí a Canal 30. Bueno, una invitación que curiosamente tenemos que hacerla de manera telemática, como nos acostumbramos durante prácticamente 2 años, Daniel. O sea, fue un cambio radical en nuestra vida, marcado también por esquemas de cuidado, de control, como es el plan paso a paso. O sea, aquí, ¿para qué estamos con cosas? Nadie sabía nada de nada y nos enfrentamos a un problema al que hubo que buscarle solución sobre la marcha. Entre ellos estuvo el plan paso a paso. ¿En qué varía ese plan paso a paso al nuevo plan paso a paso? Nos seguimos cuidando. Bueno, sí, efectivamente, todo esto del manejo de la pandemia ha sido un constructo de entender cuál es la historia de la enfermedad para poder tomar medidas que vayan en pro del cuidado de la salud de las personas. Efectivamente, en el gobierno pasado había un plan paso a paso que también fue evolucionando en el tiempo de acuerdo a cómo iba evolucionando esta enfermedad, y hoy día nuevamente nos encontramos en un escenario que cambia un poco y aparece esta actualización también con este nuevo gobierno que hoy día está de turno tomando estas decisiones. Ahí aparece este plan Sigámonos Cuidando Paso a Paso, en donde establece algunas diferencias que hace que se simplifique un poco el plan paso a paso, cosa de que en teoría fuese más fácil de entender para las personas en qué riesgo está su comuna, cosa de si está en un bajo, medio o alto riesgo sanitario, cosa de que hay ciertas medidas que hay que tomar dependiendo de la categoría en que se encuentre cada comuna. Entonces debiese ser más fácil entender este nuevo plan. Tiene algunas diferencias, por ejemplo, el uso de la mascarilla en el bajo impacto sanitario se flexibiliza en espacios abiertos, en donde si es que existe más de 1 metro, por ejemplo, uno podría no ocupar la mascarilla, pero en espacios cerrados siempre es obligatorio en todas las fases. Bueno, este plan, que es el nuevo plan paso a paso, ahora con apellido, básicamente divide el esquema en 3 puntos, pero en apariencia, en 3 puntos. Sin embargo, llama la atención que dejaron 2 segmentos fuera. O sea, en definitiva estamos hablando de un plan de 5 pasos también, muy similar al otro, que también tenía 5 pasos, a pesar de que nunca llegamos a la etapa 5, porque es el plan ya de extrema emergencia y el plan donde estamos muy, pero muy bien. A eso se suman estos 3, que se lo conoce ahora como semáforo. Pero no me queda claro esas 2 categorías que hice, porque el plan establece 3 pasos solamente. Claro, pero al principio ponen un par de ingresos que cuando ya el asunto está muy, muy complejo, que se asemeja a la fase 1, y también al final un punto donde aparece y ya estamos muy bien y ya prácticamente no existe pandemia. O sea, es bien parecido en ese sentido, como que pasa a ser el mismo plan con 5 etapas. Insisto, o sea, nosotros llegamos con mucha suerte a la fase 4, nunca a la 5, que ya sería lo que todos deseamos. Sí, claro, o sea, en ambos planes, si uno hace la comparación, hay una definición de riesgo, ¿sí? Un riesgo alto y un riesgo que es bajo. En el caso del plan anterior establecía ciertas estrategias mucho más restrictivas, versus ahora una simplificación de esto, en donde solamente tenemos un semáforo, que yo creo que igual es mucho más fácil de entender desde el punto de vista de verde, amarillo, rojo, ¿verdad? Con los colores que se establecían, porque hay que entender que, a ver, un elemento esencial del manejo de la pandemia, aparte de la vacunación y de las medidas sanitarias, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, ventilación, es la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo a lo largo de la pandemia se ha ido modificando, porque si bien lo recordamos al principio, cuando empezaron las cuarentenas, todo Chile estaba encerrado y no había duda en estar encerrado, ¿cierto? Hoy día una medida como esa no tendría ningún efecto, porque la gente, bueno, y por varios motivos, uno por la alta tasa de vacunación, otra por la fatiga pandémica, otra porque también la gente ya no le importa, etcétera, no sería factible llevar a cabo una estrategia así. Entonces, respecto a eso, una que es bastante llamativa, frente a una estrategia como esa, o sea, la gente no haría caso, o sea, desde su percepción y tal vez visión un poco más global, si se tratara nuevamente de llegar a esos niveles de confinamiento, ¿cree que podría existir
desobediencia civil a lo que hemos vivido? O sea, sí, claro. Esto me queda muy claro en los últimos momentos donde había estas restricciones, porque uno iba a darse una vuelta al centro y se daba cuenta de que toda la gente andaba con su permiso, porque acordémonos que antes había que sacar un permiso para poder ir a hacer compras, y al final las aglomeraciones existían igual. Entonces, claro, efectivamente hoy día hacer ese retroceso, cuando ya sabemos que la historia de la enfermedad, si bien igual es un riesgo, ¿sí? La pandemia no ha terminado y hay que entender eso, pero hoy día sabemos mucho mejor cómo funciona el virus, tenemos una altísima tasa de vacunación, lo que igual nos protege para que podamos tener esta pseudo o nueva normalidad de la que estamos viviendo. Entonces, Daniel, y en ese sentido, entonces, ¿cómo entendemos si desde su punto de vista la pandemia no ha terminado, el riesgo persiste? De repente, no sé, uno se acostumbró, ya somos animales de costumbre, dice la tradición, andar con mascarilla, que ahora nos den esa libertad, que insisto, yo creo que todos la ansiamos. ¿No será un poquito tentar a la suerte? bueno, hay que ponderar varios elementos para la toma de esa decisión. La primera es cómo está el control de la pandemia. Hoy día, bueno, no me acuerdo específicamente cuántos casos habían hoy día, pero esta última semana 1.500, 2.000, el fin de semana creo que 3.000, pero una baja constante en las últimas 2 o 3 semanas. Y esto sumado a otros elementos como, no sé, podríamos mencionar Estoy tratando de ubicar el dato preciso que habitualmente no llega. Por aquí lo tengo, así. Veamos, para que tengamos una idea. Tengo justamente la información que hoy día reportó el MinSal respecto a la región del Maule, reporte COVID-19, 13 de abril. Ya, hace rato que no lo miraba, la verdad, Daniel. Honestamente, ya como... 2.700 casos hoy día, ¿sí? 2.700 casos hoy día, 1.400 ayer y antes de ayer 2.200. Entonces, si uno mira la cantidad de casos que tenemos, y pensando también en cómo el comportamiento de la variable Omicron, uno podría decir que estamos en un buen momento epidemiológico, ¿ya? Bueno. Sí, perdón. Y es por eso que se toman todas estas medidas de flexibilización de ciertas instrucciones que se le da a la comunidad para el manejo de esta, ¿sí? Y es por eso que, dado este buen momento epidemiológico y el avance también del conocimiento acerca de cómo funciona el virus, que se pueden tomar estas decisiones. Lo vemos, por ejemplo, en países europeos, lo vemos en países del norte. La diferencia sí, y hay que tener mucho cuidado, que nosotros estamos entrando ahora en invierno, y eso igual cambia un poco las reglas del juego en cuanto a las enfermedades respiratorias. Acordémonos que también estamos con la campaña de influenza, para influenza, virus sincicial, entonces también hay que tener en consideración eso en estos momentos. Daniel, ¿sabe? Curiosamente el tema que acaba de mencionar de países europeos y tal vez del continente tienen una postura distinta. Curiosamente, cuando venía para el trabajo hoy día en la mañana, me vine en un colectivo y me puse para variar a conversar con un conductor, aunque no se debiera, pero es inevitable el ponernos a chacharear. Y justamente salió el tema y le hice un comentario que a mí me llamó mucho la atención. Cuando jugó la selección chilena en Brasil, no me acuerdo como te digo que no soy para nada aficionado al fútbol, así que ando bien perdido, pero vi un momento cuando iba el bus de la selección chilena llegando, supongo que al estadio, una cosa por el estilo, había una gran cantidad de gente, mucho policía, y yo quedé mirando, que esto habrá sido, no sé, hace un mes ya. Los únicos que andaban con mascarilla eran los jugadores de la selección nacional, porque los policías, los periodistas, los fans, no sé, o los hinchas de la torcida, creo que se llama, de los otros equipos, andaba todo el mundo, pero muy feliz, sin mascarilla, y nosotros todavía en esto. Ahora, ¿por qué hago referencia a este contexto? ¿Se nos habrá pasado a la mano a nosotros como país o como gobierno de repente ser demasiado restrictivo? Haciendo esta comparación,
que se ve que otros países ya como que han largado las cosas para que sigan un camino normal y natural. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista? Yo creo que no, porque hoy día sabemos, por ejemplo, porque antes que se decía de cómo se contagiaban las personas con el virus, se contagiaban a través de las gotitas o gotículas de saliva que se expelían al hablar, al estornudar, etcétera, ¿cierto? Hoy día sabemos que también un número importante de casos aparece de contagio a través de aerosoles. Por ejemplo, yo ahora estoy acá en mi oficina, yo estoy sin mascarilla porque me encuentro solo, pero bueno, cerré la ventana recién porque hay harto ruido afuera, pero ya, en este contexto yo acá estoy hablando, ¿verdad? Y si es que yo estuviese contagiado, este virus va a quedar suspendido en el aire, va a quedar suspendido por un momento y, ¿por cuánto más o menos? Es que va a depender de varias condiciones, pero este va a quedar suspendido por eso es importante la ventilación, porque si yo ventilo, ese riesgo se disminuye mucho. Entonces, y se abre la puerta y viene alguien, un tercero que entra, sin mascarilla, por ejemplo, podría contagiarse, a pesar de que yo me ponga la mascarilla en ese momento. Entonces, entiendo que si uno hace la comparativa con otros países europeos, es mucho más flexible esto, pero yo creo que nosotros tenemos que privilegiar el cuidado, porque todas estas medidas en general se toman basadas en la evidencia. Y basadas en la evidencia sabemos que la gente se va a seguir contagiando y por eso tenemos que cortar esa línea de transmisión, esos vectores que van apareciendo, cosa de poder disminuir al máximo este número de casos nuevos, porque si bien, y acá hay algo que tener muy en claro, son 2.000 casos, pero si uno mira la tasa de letalidad, cuántas personas están muriendo diariamente, deben estar muriendo entre 60, 70, no tengo el dato específico de por ejemplo, nuevos fallecidos hoy día fueron 4, pero ayer fueron 13 y anteayer fueron 40. Entonces, esas personas no debiesen haber muerto. Yo creo que no podemos normalizar que, aunque sea baja la tasa de letalidad, cada día estén muriendo 40, 50 personas. Es como que un bus chocara todos los días y murieran todos sus pasajeros. Y yo creo que no nos podemos dar ese lujo, porque hay vidas, familias que están detrás. Tal vez nos acostumbramos mucho a ver esto ya como una cifra diaria que se normalizó. O sea, el reporte diario, 20 muertos, 40 muertos, ya terminó tal vez inmunizándonos emocionalmente. Pero eso me lleva también a pensar en que el nuevo plan paso a paso, estamos cuidándonos, uno de los aspectos tal vez donde, aparte de la vacuna, donde centraliza el accionar es en las llamadas capas de protección. O sea, nuevamente entramos a entrar en cuestionamiento el uso de la mascarilla, porque también aquí lo aplican. O sea, es una cosa como, es un pequeño recreo en el fondo, el no andar con mascarilla, porque para otros sectores, otros espacios, el asunto sigue más o menos igual de complejo. Pero también hablaba mucho de capas de protección acá en este plan. Sí, a ver, yo creo que la diferencia esencial en este plan es que le transfiere directamente la responsabilidad a la persona, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que dice específicamente con respecto, por ejemplo, al uso de mascarilla? La persona va a poder flexibilizar el uso de la mascarilla en espacio abierto, pero siempre y cuando haya 1 metro de distancia. Entonces, claro, la persona no va a utilizar la mascarilla, va a estar ahí. Bueno, yo creo que también el desafío va a estar en cómo vamos a fiscalizar que se cumpla adecuadamente ese protocolo, que hay un montón de fenómenos que también están detrás, pero ¿cuál es la idea principal de esto? Que le va a transferir la responsabilidad a la persona. Y hoy día la autoridad sanitaria no va a tener tanta responsabilidad porque las medidas las tiene que autoaplicar cada persona, finalmente. Entonces, eso igual es importante entender porque el día de mañana, porque pensemos las dinámicas en general. Yo viajo, ¿verdad? Voy caminando a tomar la micro. En ese espacio, hagamos que yo tengo ese metro de distancia, efectivamente. Pero yo me subo a la micro y la micro es un espacio cerrado, que a pesar de que puede tener todas las ventanas abiertas y que esté un poco ventilado, va a ser un espacio cerrado donde yo voy a tener a la persona muy cerca. Ahí es clave ocupar mascarilla porque hay un foco de contagio. Yo voy a ir ni siquiera a un medio metro de distancia de la otra persona. También, por ejemplo, si pienso en un espacio abierto,
cómo funcionan las ferias. En las ferias la gente anda muy cerca detrás de la otra, caminando por los espacios de la feria. Entonces esos espacios, son espacios que yo no puedo no ocupar la mascarilla, porque tengo un riesgo mayor de contagio. Sí, ese es un tema bien interesante porque también es parte de nuestra idiosincrasia, la feria, la caserita, el caserito y la fiesta, que es en sí una feria libre, que la verdad que son muy entretenidas por lo general. Pero, ¿cuál es su percepción? Considerando que usted también ha estado estudiando esto no solamente a nivel local, sino que por ahí estaba viendo su currículum que tiene mucho estudio internacional respecto al manejo de esta pandemia, cómo lo han enfrentado otros países. ¿Cómo cree usted que, teniendo ya esta pequeña libertad que vamos a tener a partir de mañana, un espacio tan común como ese, tan típico, cómo cree que se va a comportar la gente? Porque va a llegar sin mascarilla, caserito, ¿cómo se vislumbra? No sé, yo creo que va a haber de todo. Acá en la vida del Señor hay de todo, así que yo creo que va a haber gente que va a seguir utilizando la mascarilla en espacio abierto, independiente o no si tenga este metro de distancia, pero también va a haber esta gente porfiada, que claro, en los espacios abiertos no va a haber problema que no lo ocupen, pero cuando entren en espacios cerrados va a costar decirle, oye, te tienes que poner la mascarilla. Quizás se puede generar ahí una disyuntiva. Porque igual la gente yo me imagino que está cansada. Hoy día igual la gente, con todo este cambio de dinámica, yo pienso cuánto me demoraba de mi casa acá a la universidad versus cuánto me demoro hoy día. El mismo trayecto me demoro como 5 o 6 veces más. Entonces, eso, y sumado a muchas otras cosas más, la gente también anda un poco más sensible. Entonces, igual me preocupa un poco cómo se va a llevar a cabo esto. Yo creo sí que nuestra población es bastante inteligente, está bien concientizada de todo esto, y claro, yo espero que la gente no utilice la mascarilla en los espacios abiertos respetándose este metro, pero se la ponga en los momentos que estemos en espacios cerrados. Bueno, que no nos pase como los brasileños, que son puras zambas, lo pasan bien y bueno, también tienen una alta tasa de contagio. Daniel, ahora, otra de las dudas que yo creo que a todo el mundo nos afecta es respecto a la determinación de las fases. Ya, concordemos y no nos compliquemos la existencia. Yo tengo la sensación que son en la práctica 5, o sea, como que son puntos aledaños, pero el central, para asemejarlo al semáforo, es rojo, verde y amarillo. Rojo, verde, amarillo, claro. O sea, al final se reduce a 3. El típico semáforo que se ha ocupado tantas veces en nuestro país para distintas causas. Nos costó realmente 1 kilo, casi 2 años, entender cómo el MinSal determinaba qué comuna entraba en cuarentena, cuál en preparación, cuál en apertura, y cuál era libre, cuál pajarito. Cosa que creo que no llegó ninguna Chile a fase allá de la 4, no, hasta 4 no va a llegar, con mucha suerte. Ahora, aquí por lo menos no he encontrado información, no sé si a usted le habrá resultado. ¿Cuáles son los parámetros, cuáles son los conceptos que se van a utilizar o las fórmulas para determinar cuál comuna se encuentra en fase 1, que entiendo que sería la que nos encontramos casi 13 regiones en este momento, que es de bajo impacto o bajo riesgo sanitario? ¿Cómo se mide ahora esta cosa? Sí, bueno, no se explicó cuál es la fórmula formal de esto, ¿ya? No es que uno pudiese anticipar así, esto va a ser, ¿ya? No está la fórmula exacta porque se pondera, me imagino, situación a situación, pero toma varios elementos. Un primer elemento es cuál es la circulación viral, ¿ya? Es decir, cuánto virus anda dando vuelta, cuántas personas se van contagiando, cuántos casos activos tengo, cuántos casos en el fondo tengo que están dando vuelta, ¿sí? Esa es la circulación viral, ¿ya? Se refiere al factor. ¿Perdón? Sí, o sea, lo más probable, tal vez lo más lógico, es que se siga aplicando una fórmula parecida a la que hemos tenido hasta ahora. O sea, como entiendo que es más bien porcentual, dependiendo de la cantidad de habitantes, hay un porcentaje que indican que estamos en esta u otra fase, que era básicamente la fórmula que determinaba el ministerio hasta hace poco. Lo más probable es que siga igual entonces. Según las autoridades nuevas, no. Porque ellos que explicaron en la presentación de este plan, explicaron que habían 2 tipos de elementos. Parámetros que son objetivos, que era la circulación viral, que yo decía que era cuántas personas están contagiadas y están activas en ese momento.
cuál es la respuesta que puede dar el sistema de salud. Se refiere básicamente a la ocupación de camas UCI en la red, ya sea a nivel local y a nivel nacional, y también con cómo estamos en relación a la vacunación. ¿Ya? Eso en la parte de las medidas o de indicadores objetivos. Por el otro lado, tenemos unos indicadores integrales que se mencionaron, que ahí nos dieron mucho detalle de esos indicadores, pero se refiere más a un aspecto territorial de cómo tomar la decisión, qué es lo que está pasando en esa comuna en ese momento, y etcétera. Entonces tenemos esos dos tipos de factores que se van a ponderar, que no sabemos cuánto va a pesar cada uno, pero esos factores se van a ponderar para poder tomar una decisión de decir, esta comuna está en bajo impacto sanitario, medio o alto. Daniel, como quiero ser positivo, pero en este caso no voy a hacerla un poquito de abogado del diablo y voy a poner pero negativo, pero a full. O sea, todo lo avanzado tiene un retroceso salvaje y caemos toda la región o todo el país en la etapa de riesgo extremo. Existe una claridad. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Cómo serían las restricciones? ¿De qué manera se maneja? ¿Está anunciado este plan? O sea, pensando en la parte más catastrófica, que espero que no ocurra. Sí, bueno, igual hay que entender que esta situación y este plan está diseñado para el contexto actual, ¿sí? Este contexto podría cambiar si es que, por ejemplo, apareciera una variante de preocupación. Recordemos qué pasaba en Delta, ¿sí? Cuando estaba en Delta, nosotros teníamos 2.500 casos diarios y eso era alto, ¿sí? Hoy día con Omicron en algún momento tuvimos 9.000 y no cambió mucho la dinámica de funcionamiento de la dinámica de la gente. Entonces, hay que hacer esas diferencias. Podría aparecer una variante que pudiese generar algunos cambios en cómo se aplica. Y esas medidas se van a tomar en el momento que se identifiquen estas variantes. Pero pensando solamente en que imaginemos que toda la región del Maule se va a esta alto impacto sanitario. Bueno, el uso de la mascarilla va a ser obligatorio tanto en espacio abierto como cerrado. Cerrado es obligatorio en todas partes. Siempre va a ser obligatorio el pase de movilidad. En vez de exigir 1 metro de distancia para establecer los aforos, va a ser 1,5 metros de distancia para establecer los aforos, y las actividades van a tener un máximo de 200 personas con pase de movilidad. Entonces va a restringir un poco lo que es la dinámica, ¿ya? Eso pensando en el alto riesgo sanitario, pero como decía, igual podría ocurrir, porque la pandemia, como definición, es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Y a nivel mundial tenemos diferentes porcentajes de vacunación. Y nosotros miramos los países vecinos como Argentina, Brasil, tienen diferentes tasas de vacunación a lo que tiene Chile. Si miramos África, que yo creo que es lo que más preocupa, África tiene alrededor de un 15-20% de personas vacunadas, y eso significa que el nivel de transmisión del virus es más alto, y cada vez que alguien se contagia existe la posibilidad de que este virus mute y pueda aparecer una variante de preocupación. Tal vez una de las cosas que se le puede destacar, reconocer al gobierno anterior, es que hizo una fuerte inversión sobre la vacunación de la población, porque entiendo que países como Argentina, no sé si estaré muy mal informado, que es lo más probable, tienen como promedio solamente 2 dosis de vacuna. Nosotros ya estamos pensando en la 5ª dosis. O sea, tal vez acá ha sido como muy fuerte el tema de vacunación, y de repente nos lleva a estar demasiado tranquilos. Pero eso me lleva también a pensar, bueno, y hablando de nivel internacional, mencionaba, por ejemplo, me llamó la atención estos brasileños que están felices bailando samba, sin mascarilla y sin nada. Y también algo que acaba de mencionar, la variante Omicron, que es justamente lo que en este momento estaría predominando en provincias como Shanghái y Jilin, en China. ¿Y dónde nos encontramos? Sorpresa o gran sorpresa, los chinos, que prácticamente son los autores de esto, entre comillas, porque es donde parte toda esta fiesta, y también los que han llegado hasta el momento con la vacuna Sinovac, que la mayoría la hemos recibido, volvieron prácticamente estas 2 provincias, cositas pocas, son apenas 36 millones de habitantes, volvieron al confinamiento total. ¿Qué pasa ahí? ¿No podría pasar algo igual acá, Daniel?
Es difícil porque culturalmente somos distintos a China. China tiene otro... A ver, China es muy diferente a lo que hacemos en los países occidentales en cuanto a cuál es el manejo. Ya tienen un gobierno que es muy, muy diferente. Ya se da la instrucción y se tiene que cumplir. Acá no es tan así. Culturalmente por eso hay diferencias en lo que... Porque en China establecen un régimen y se tiene que cumplir y punto. No hay discusión de eso. Acá, por ejemplo... que, no sé, que este gobierno dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que volver todo a confinamiento. Yo se lo firmo que no se va a cumplir, porque en verdad, a menos que pase algo muy, muy coyuntural o muy... Tendríamos que volver, perdón, tendríamos que volver a esos niveles de personas muertas diarias que sabíamos que las UCI ya, o sea, todos mirábamos con angustia de repente, oye, queda una cama libre, quedan 2 camas libres en la región. Y que los médicos veíamos después, lo que estábamos dando vuelta en este mundo de las comunicaciones, de repente veíamos a esta gente desesperada, peleándose prácticamente con otros colegas, con una camita para su enfermo. O sea, tenía que pasar una cosa así nuevamente como para llegar a esos niveles de restricción. No lo sé, yo espero que no tengamos que llegar a ese momento, pero efectivamente, yo insisto, yo veo muy difícil que se acate algo así. No sé qué es lo que tuviese que ocurrir para volver a algo así, porque en verdad, bueno, nosotros como epidemiólogos siempre pensamos que va a venir otra pandemia en el corto plazo. Eso estaba, nosotros sabíamos que estaba el SARS-CoV-1, que es un primo del corona, es de la familia del coronavirus. Ya había causado algunos estragos en lo que es Asia previamente y en unos, me parece que alcanzó a llegar 1 o 2 casos a Estados Unidos, pero era un comportamiento diferente y aparece este otro virus que es mucho más contagioso, que en algún momento tuvo una letalidad mucho más alta y que vivía con la aparición de nuevas variantes, la aparición y desarrollo de vacunas, que es una cosa histórica, impresionante del esfuerzo humano que hay detrás para poder tener las vacunas disponibles. Hoy día hacen que sea una situación muy diferente. Entonces, no sé qué tendría que pasar para que tuviésemos que retroceder tanto, y por eso yo espero que no. Por eso la idea de estas conversaciones es poder concientizar a la gente que en el fondo la pandemia no ha terminado, que tenemos que seguir cuidándonos en algunos aspectos, que claro, se van flexibilizando, y esa es la idea, que cada vez vayamos acercándonos más a la normalidad, pero para eso tenemos que seguirnos vacunándonos, si es que le toca su 3ª, 4ª dosis, si es que en un futuro hay que poner una 5ª, la idea es que la gente vaya, porque ya sabemos que la inmunidad que produce la vacuna dura alrededor de 6 meses. ¿Sí? Después de los 6 meses hay una disminución importante de la respuesta inmune, si bien va a estar más protegido o protegida que si no estuviese vacunado, no va a tener una respuesta tan eficaz, y es probable que pueda generar un cuadro severo, sobre todo si tiene alguna vulnerabilidad de salud, si es enfermo crónico, si es adulto mayor. Hoy día los que se están falleciendo más en general son adultos mayores que caen con la enfermedad a pesar de tener su vacunación, pero esta línea basal de mayor vulnerabilidad de su sistema, de su salud interna, ¿verdad? Así que la persona igual caiga en estos cuadros más severos. Me llama la atención esa afirmación, Daniel, porque hasta hace poco tiempo eran los adultos mayores que habían sido los más ordenaditos en todo este cuento, los que mejor estaban respondiendo con las vacunas al contagio. Y sin embargo se dio, no sé si frente a la evidencia, que realmente rendemos a puros porrazos, ¿no? La gente que tenía entre 35 a 49, 50 años, porque todavía se consideraban lolos, eran los más porfiados, y que era justamente eso lo que estaban cayendo en la UCI, y justamente eso los que finalmente estaban siendo recibidos con los brazos abiertos por el panteonero. ¿Cambió esa figura? Sí, cambia un poco. La información que tenemos ahora es que, claro, efectivamente, como usted dice, las personas que en algún momento cumplieron con este objetivo del 90% de vacunados fueron los adultos mayores. Pero hay que entender que los adultos mayores en general tienen una condición de mucha más vulnerabilidad, no solamente de salud, sino que también económica, social, etc. Entonces, todos esos elementos influyen en salud. Nosotros los llamamos determinantes sociales de salud. ¿Y qué pasa hoy día? Efectivamente, están vacunados. La mayoría de esas personas tienen vacunación. Hay un porcentaje que todavía no, y hay que trabajar en ese porcentaje. Pero esas personas están vacunadas, pero al tener todas estas vulnerabilidades de salud,
y esta circulación que tenemos del virus hoy día, que igual es alta, ¿sí? Uno si anda desprotegido, si está en un espacio cerrado sin mascarilla, es muy probable que se contagie. Entonces eso hace que este resguardo que había antes de que no se iba a visitar al abuelo o a la abuela, que había un cuidado extremo, eso hoy día no está. Tan solamente las vacunas están ahí. Y eso de repente no es suficiente para salvar a los adultos mayores. Entonces, por eso igual hay que tener que seguir teniendo cuidado con la pandemia, porque en verdad, y claro, si pensamos en este grupo más joven, de los 30 a los 50, que era la parte que tenía más mano de obra, ¿verdad? Que salía a trabajar y que tenía una dinámica de circulación más alta. Claro, en algún momento fueron los que estaban más afectados, pero era porque eran muchos los que estaban expuestos. Entonces, ahí hay que ir viendo cómo es la dinámica de comportamiento de esos grupos. Hoy día, por ejemplo, si lo pensamos, no sé, yo voy a ver a mi abuela, bueno, en mi caso igual yo estoy muy concientizado de todas estas cosas y casi que voy con un PCR negativo antes de irla a ver, pero en general yo creo que la gente no hace eso. Entonces, por eso hoy día tenemos este caso de que los adultos mayores igual tienen una tasa alta de letalidad. Daniel, me están apurando, pero aunque me reten voy a hacer la última pregunta, así que bien cortita, pero para que no me reten mucho acá, porque hace rato que me están diciendo que estamos en la hora. Daniel, en su condición de director de salud estudiantil de la UTAL, por la vuelta a las clases presenciales, ¿cómo se vislumbra el panorama? ¿Han tenido problemas? ¿Están seguros los alumnos de la UTAL? ¿Se tomaron las medidas de distanciamiento para poder volver a la presencialidad? ¿O también están ahí un poco tratando de solucionar la situación sobre la marcha? No, o sea, a ver, hay que hacer una diferenciación porque el Ministerio de Educación estableció un protocolo de actuación para que las universidades volvieran a la presencialidad, que es diferente al protocolo de los colegios de educación básica y media, es diferente, ¿ya? Este establece que habiendo más de un 80% de alumnos vacunados, se pueden generar varias dinámicas de manera, entre comillas, normal. Siempre el uso de la mascarilla es obligatorio en toda actividad que se realice dentro de la universidad. Bueno, ahora desde mañana en los espacios abiertos va a estar esta flexibilización, ¿verdad? Si es que hay 1 metro de distancia, va a estar flexible eso, pero en cuanto a lo que son las clases, laboratorios y otros, el uso de mascarillas es obligatorio. Para los estudiantes de la salud, los elementos de protección personal extra que tenemos que utilizar como profesionales de salud están. Entonces, nosotros también como institución a nivel interno generamos un protocolo de actuación frente a los diferentes casos y diferentes escenarios que se nos podían presentar, y hasta el momento yo creo que han funcionado bien. Obviamente siempre es un proceso de aprendizaje de implementar estas cosas un poco teóricas a la realidad, pero en general hemos tenido buena respuesta. Si miramos ya llevamos casi 2 meses. Sí, casi 2 meses de funcionamiento. La cantidad de casos que hemos tenido no es alta y en general, si es que se ha provocado algún pequeño brote dentro de algún curso, estos han sido por actividades fuera de la universidad, que son actividades que lamentablemente no podemos controlar como institución. Entonces, los protocolos que tenemos adentro de la universidad funcionan, porque tenemos la cantidad de casos y, como le digo, la trazabilidad que se ha hecho a cada uno de esos casos nos indica que el contagio se da afuera o en actividades que no están reguladas por la normativa que nosotros hemos implementado dentro de la institución. Entonces, yo creo que sí funciona y eso lo hemos visto en estos 2 meses de funcionamiento. O sea, en definitiva, en los prados y en el parque botánico de la universidad, sin mascarilla. En la sala, con mascarilla, sí o sí. Así es. Daniel Jiménez, director de Salud Estudiantil de la UTAL, darle las gracias por las gentilezas de tratar de entender un poco más esta nueva dinámica, esta nueva panorámica que estamos a punto de comenzar a vivir a partir de mañana, donde de alguna manera la gran vedette será que por fin nos veremos las caras en la calle después de prácticamente 2 años. Daniel, muchísimas gracias y mucho éxito en lo que viene de aquí en adelante. Muchas gracias por la invitación. Solamente recordar 2 cosas esenciales. Por favor, vacúnese si es que no se ha vacunado. Está disponible, hay un montón de centros de vacunación en la región. Vacúnese, porque eso salva vidas. Y hay que seguir cuidándose con estas flexibilidades nuevas que establece este nuevo plan, pero hay que seguir cuidándose para cuidarnos a nosotros y también a nuestras familias. Así que eso, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, Daniel, y un gusto de verlo personalmente, porque como mencionaba, lo ubicaba por nombre, por el cargo, pero nunca he tenido la posibilidad, así que agradecidísimo. Buenas tardes. Bien, nosotros continuamos y también tenemos preparado una encuesta respecto a qué es lo que opina la comunidad respecto a este cambio del plan paso a paso que ahora tiene apellido. Algo me decía Marco Perdona. Como estaba comentando, vamos a conocer la opinión de las personas, porque también es importante saber qué piensa el habitante común, que de repente puede estar tan enredado como estaba yo, o sigo estando todavía un poco, aunque aún cuesta entenderlo, cómo enfrentar esta situación. También saber cuál va a ser la reacción de las personas que a partir de mañana o a partir de hoy día a las 0 horas, de repente podamos andar en la calle sin mascarilla. Nos van a mirar algunos con cara de sospecha, de culpable, de inquisición, de reproche, quién sabe. O sea, esto es una situación tan variable a la que no estábamos acostumbrados. Recordemos que una pandemia se viene generalmente dando en nuestro país aproximadamente cada 25 o 50 años y con mucha suerte. O sea, hasta la última pandemia en forma fue la gripe española y es del año 1924-1925. Hemos tenido otras pequeñas pandemias, ¿no? Una tan grande como esta, no, lo más asemejable viene a ser prácticamente a un siglo de distancia. O sea, claro, perdón, cada un siglo tenemos una pandemia. Igual que los temblores, que cada 10 años nos corresponde un terremoto más o menos bueno. Pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que la gente opina respecto a esta situación, que nos pone también un poquito en incertidumbre. ¿Cómo nos habituamos a esta nueva contingencia? Para mí muy mala, aunque sea así en lugares amplios, pero después a las personas se les olvida y van a dejar y hasta van a llegar al abrazo y al beso y el contagio no se va a terminar nunca. No, para mí esa situación no está buena. ¿Te gustaría que se mantuviera entonces? Sí, pues aunque cuesta de repente, pero algún sacrificio hay que hacer, pues, porque de lo contrario no se va a terminar nunca la infección, pues. Todo depende de la conciencia de cada persona, porque la verdad es que la tercera edad tenemos las 4 vacunas, nos cuidamos, pero la gente joven no está todos vacunados, entonces ahí veo el peligro. Entre ellos, entre la juventud, que se propague la... ¿Te gustaría que se mantuviera la medida entonces de seguir usando la mascarilla en los espacios públicos y cerrados? Es que depende, porque por ejemplo, si estamos en una plaza y la gente está a más de 1,5 metros, 2, y está haciendo ejercicio, entonces tampoco el oxígeno no es suficiente. Así que me parece que en esos lugares donde hay más abierto podrían perfectamente no usarse la mascarilla, pero entrando a un negocio con mascarilla. Para mí mala. Sí, porque ya está desordenado, va a ser peor. Más contagio, porque no todos tienen la conciencia de ser contacto estrecho o saber que puede estar contagiado y salen igual. Entonces si no te la van a exigir, entonces va a ser peor. Que es muy poco confiable en cuanto al tema de contagio. ¿Te gustaría que se mantuviera la medida entonces? Sí, totalmente. Al menos hay que esperar un poco que bajen los casos y tener más controlado el tema para que no se expandan tanto. Una excelente noticia. Para mí una excelente noticia, porque creo yo que esta cosa cuando uno, por ejemplo, anda, por ejemplo yo mismo aquí rápido así, se agita y necesita aire. Por lo tanto, para mí ojalá ya volvieran eliminadas. Creo que el 14, según en delante salía por el medio de una noticia, sí, creo que ya van a eliminar los espacios públicos. Sí, me parece un poco bien porque igual yo creo que esto ya nos tiene como a todos un poquito saturados por el tema. Claro, y con la calor igual incómodo andar con ella. No me gusta la idea, porque todavía estamos en pandemia y es peligroso. ¿Le parece que hay poco control? Poco control, muy poco control. Si usted mismo ve ahora en la calle, mucha gente anda sin mascarilla y todavía no ha llegado al plazo y seguimos contagiándonos.
Así que no me gusta la idea. ¿Le gustaría que se mantuviera entonces? Se mantuviera como estaba. Me parece buena, porque en realidad yo trabajo en cocina, estoy toda la mañana súper ahogada porque tengo problemas en los pulmones y tengo que estar toda la mañana con eso al lado. Y en la calle es libre, yo encuentro que ya es mucho ya andar con la mascarilla. Me gusta lo que se tomó. ¿Le parece una buena medida como para poder descansar un poco sí, del uso? Exactamente, porque yo incluso en la calle me la saco, respiro un poco y sigo. Pero me gusta la medida. Y hay menos contagio, así que me alegro. Bueno, la señora que estaban entrevistando ahí al final de la cubañada, creo que con su gesto gráfico, todo lo que todos sentimos, esa necesidad de sacarnos la mascarilla, por fin, a Dios gracias, dirán y diremos muchos, aunque el riesgo pueda ser grande, pero ese deseo de respirar libremente, creo que todos lo tenemos y estamos cansadísimos con la mascarilla. Entendemos, eso sí, que hasta ahora sigue siendo una necesidad. Fíjese que la primera autoridad, la primera secretaría ministerial que tuvo la región del Maule, quizás no por nada, fue justamente la de salud, la Seremia de Salud. Fue la primera que se nombró, o sea, el resto se demoró bastante, pero la primera fue salud. Se trata de la académica Gloria Icaso, y ella también, actual Seremia de Salud del Maule, tiene un planteamiento claro respecto a la situación que estamos viviendo y que se la presentamos en las siguientes imágenes que están preparadas para ustedes. Primero, ¿no es cierto?, son buenas noticias, ¿no es cierto?, nuestra región quedó clasificada como una zona de bajo impacto en la región completa porque pudieran haber cambios por provincia, pero también eso ocurre en la mayoría del país. Y entonces, ¿cuál es el cambio? Es que primero se mantiene la exigencia del pase de movilidad, ¿no es cierto?, el aforo se abre, ¿no es cierto?, ahora va a haber foro abierto, digamos, para la mayoría de los lugares. Un cambio que tiene mayor connotación, digamos, ha sido acerca del uso de la mascarilla. Primero decir que el uso de mascarilla es recomendable en todo momento, ha sido demostrado que es una buena barrera para el COVID. Sin embargo, en esta etapa se permitirá el no uso de mascarilla en lugares abiertos como este cuando podamos estar a más de 1 metro de distancia entre las personas. ¿Sí? Impacto negativo no creo, porque también ya tenemos más de 2 años de pandemia, entonces hay un conocimiento mayor de las personas acerca del autocuidado y entonces nosotros esperamos que las personas estén conscientes, ya conocemos el tema y sigamos usando las mascarillas donde debemos usarlas, pero por también un tema de salud mental, ¿no es cierto?, de alguna dar cierta apertura, es que en esta etapa se permite el no uso en espacios abiertos. O sea, debemos recordar que la pandemia sigue presente, entonces necesitamos mantener las medidas de cuidado. Pero creo que también apela a, como decía, una cierta madurez, ¿no es cierto?, en las personas después de 2 años de pandemia. Bueno, la fiscalización continuará, ¿no es cierto?, como siempre, ¿no es cierto?, tenemos distintos tipos de fiscalización en la Seremi, así que eso continúa y de nuevo, yo apelaría al aprendizaje ganado en este tiempo, porque se incorporan hay 3 tipos de indicadores, ¿no es cierto?, para los cambios de fase, van a haber más variables y hay 3 niveles, ¿no es cierto? Entonces está la dinámica de circulación viral, que tiene que ver con el número reproductivo, ¿no es cierto?, una variable que se calcula, se ha usado bastante en la pandemia. Después está la capacidad de respuesta del sistema de salud y tiene que ver con el número de cargas críticas, un indicador que también hemos utilizado durante toda la pandemia. Y por último, una medida nueva tiene que ver con la cobertura de inmunización, porque queremos dar énfasis y reforzar y aumentar las coberturas de vacunación. Y entonces ahí reforzar el mensaje que es importante que nos vacunemos, pero además importante que estemos al día
en nuestro refuerzo. Y entonces ya estamos en la cuarto refuerzo, y porque es importante, porque se ha demostrado, por ejemplo, que más de 6 meses que pasa desde la vacuna es ya el nivel de inmunidad baja. Entonces el llamado es a las personas que se vacunen y que tengan sus dosis de refuerzo. Como señalas, es muy importante poder hacer ese llamado a la ciudadanía a tampoco salir un día de la nada a empezar a dejarnos de cuidarnos. Hay que llamar a la prevención, al autocuidado. Tenemos que cuidarnos todos, cada uno también es responsable de su propia salud, de la familia y también de sus vecinos. El llamado a la vacunación que señalaba también nuestra Seremi de Salud es muy importante, porque esos niveles de inmunización son los que nos ha permitido hacer esta reestructuración del plan paso a paso, con este plan Cuidémonos paso a paso, porque tiene que ver con que hoy día en los niveles de inmunización a través del proceso de vacunación que se ha establecido por Estado nos permite hablar de un 90% de inmunización a nivel nacional. Eso es uno de los países con mayor inmunización a nivel mundial, lo que nos permite también tomar medidas. Recordemos que nosotros estamos contra ciclo, explicando esto, que nosotros tenemos lo que ha pasado en Europa, tenemos otras latitudes que nos permiten además tomar estas medidas en atención a cuáles son nuestros niveles de vacunación, de prevención y autocuidado. Por eso también hay que hacer un llamado a mantener esas medidas, a mantener el esfuerzo individual, el esfuerzo familiar. Sabemos que llevamos 2 años con muchas restricciones y era también momento de levantar algunas de estas restricciones, sobre todo el tema de la mascarilla, que es algo que en espacios abiertos yo creo que nos podemos hoy día permitir. Establecer también que esto tampoco es en todo caso, ya lo señalaba nuestra Seremi, en espacios abiertos también, cuando podamos mantener la distancia de 1 metro, en espacios cerrados vamos a mantener el uso de la mascarilla, porque es muy importante que también no solo nos protejamos nosotros, sino quienes están a nuestro lado. Las declaraciones del delegado presidencial regional, don Humberto Aquebeque, previo de la Seremi de Salud del Maule, doña Gloria Icaso. Nos queda claro, o sea, aquí ya la responsabilidad más que nunca se le endosa y corresponde, por lo demás, a cada uno de los habitantes del Maule y del país. O sea, aquí, claro, creo que estaremos todos aplaudiendo y esperando con ansias, más que el año nuevo, que lleguen las 0 horas de hoy día miércoles. Porque de ahí en adelante, andar por la calle sin mascarilla ya está, digamos, permitido. Pero, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. O sea, desafortunadamente aquí no existe una bola de cristal que nos diga qué es lo que va a ocurrir mañana con una pandemia, que es lo que todavía estamos viviendo. Por lo tanto, sigue siendo nuestra responsabilidad el ser precavidos. Si tenemos la libertad de andar sin mascarilla en la calle, bueno, tendremos que ponérnosla para entrar a algún local o cuando nos encontremos con alguien. Va a costar, eso sí, de repente andar sin mascarilla y no andar pecho a pecho. Por lo menos a mí me va a costar mucho, no sé qué vamos a hacer ahí. Entonces, en definitiva, aquí vamos a tener que ver qué pasa. Si de repente comienza a aumentar el número de contagios, ¿qué diablo? Igual que los chinitos, poner reversa y comenzar con las restricciones. Va a depender de cada uno de nosotros. Ya, estimados amigos, llegamos al final de otro, el 30 te ayuda. Por acompañarnos, muchísimas gracias. Me están apurando porque Linares está pidiendo el pase con Tu Tarde. 2 simpáticos muchachos que nos harán más corto lo que queda de este día miércoles. Nos encontramos, si el destino así lo permite, en otra oportunidad, en otra semana, yo creo ya, sí, la próxima semana, si es que estamos por acá y no nos hemos contagiado de coronavirus. Espero que no, cruz por el cielo. Ya, chao, nos vemos.